todo el día. ¿Tiene batería? Lo vamos. Perdón, tratamos de transmitir un poco a ustedes lo que hacemos con tantas transmisiones. Okay. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Están en casa, los que están presentes. Es medio raro esto de mirar y así que me voy a concentrar en mirar ahí y abriré la lista de vez en cuando. Agradecerle obviamente al doctor Luena, a Rafa por esta oportunidad, a Leandro también, al doctor Gabás, lo mismo, por la confianza depositada. Y bueno, gracias a mi compañera Ceci, que siempre hemos hecho esto y la verdad que la pasamos muy bien haciéndolo. Siempre está por eso. Ya marca la superioridad de ella sobre mí. Está bien, está bien. Bueno, y muchísimas gracias, acompaño todas las palabras de Federico, la verdad que es un placer estar acá con ustedes, y les vamos a contar algunas cosas. Nuestro ánimo no es ser catedráticos, sino muy por el contrario, ir a lo llano, ir al taller, ir a la diaria, que por ahí son algunos matices que no se encuentran ni en los libros de texto, ni en fuentes normativas. Así que lo primero que tenemos que hacer es darle un marco, un alcance, ¿a qué vamos a hablar hoy? Para que todos los que estamos de algún modo involucrados con el tema del consumidor sabemos que es una materia realmente amplia, que tiene muchos matices, que hay mucha normativa de fondo que se entrecruza, y a su vez hay normativa formal que nos lleva a, bueno, elegir qué camino tomo para proteger estos derechos que están consagrados constitucionalmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acotar el encuentro y decir que nos vamos a abocar, como decía la convocatoria, al procedimiento administrativo dentro de la provincia de Buenos Aires, que se regula a partir de la ley 13.133, que es el Código de Implementación de los Derechos Sociales y Consumidores. A partir de ahí, ese código, como dice Ceci, no solamente establece la cuestión del procedimiento, sino que si nosotros leemos la norma y profundizamos, nos damos cuenta de que marca ciertas pautas, no solamente para los llamados proveedores y los consumidores también en algún punto, sino que también le pone una carga en cabeza del Estado, digamos, el Estado en todas sus vertientes, ¿no? Pues el Estado municipal, el Estado provincial, bien, en el punto de buscar, bien, que la normativa de consumo esté por arriba de la pirámide en algún punto, como dijo Ceci, la cuestión constitucional, y no solamente se reduzca a una cuestión del procedimiento, sino que va a buscar que va a tener normas generales, la educación al consumo, bien, la formación e información al consumo, el espíritu conciliador de la norma, la idea de que los conflictos se resuelvan en el seno de ese procedimiento administrativo y no haya que, digamos, en algún punto, no directamente, digamos, pero acceder a la justicia para esto, digamos. La idea es que la norma busca acercar esas dos partes, ponerlas en ese pie de igualdad, que sabemos que naturalmente, por una cuestión del derecho no está, o de hecho, mejor dicho, bien, y acercarlos. Entonces, cuando leemos la norma, primero tenemos que enfocar eso. En los primeros artículos vamos a ver que antes de hablar de ese procedimiento, nos va a hablar de esta manda que está en cabeza de los estados en fomentar el consumo informado, fomentar la protección del consumidor, fomentar la información y este espíritu conciliador que decía. y a su vez, además de este paradigma que viene, que surge con mucha claridad de la norma, hay algunas cuestiones que son complementarias, que no van a ser objeto del encuentro de hoy, pero que tienen que ver con el proceso civil para el abordaje de violaciones a la normativa del consumidor, también cuestiones vinculadas a asociaciones de consumidores, que vamos a ver que lamentablemente en materia administrativa hoy tienen poca intervención, nosotros dentro de lo que es nuestra participación plegamos porque esto cada vez crezca más. Ya yéndonos un poco a lo que dice la norma, podemos distinguir, digamos, dos aspectos que nos parece importante compartirlos con ustedes. La 13.133 establece un procedimiento administrativo para resolver conflictos vinculados a materia de consumo, ¿sí? Está regulado y está previsto desde hace un montón de tiempo, desde la sanción. ¿Qué sucedió? A partir de la situación de emergencia que se vivió con el COVID, todos estos procedimientos que vamos a ver que están principalmente pensados desde la lógica de la presencialidad y el encuentro con el otro
cara a cara, tuvieron que ir modificándose, porque si no, de otra forma, representaba una anulación de todos esos principios que estaban contemplados, como dijo Federico, de buscar esta conciliación, este acuerdo, acercamiento previo entre las partes. Entonces surgieron, dentro de lo que es el marco del procedimiento de emergencia, nuevas alternativas. Se empezaron a gestionar procedimientos virtuales, audiencias por medios tecnológicos que hasta ese momento eran casi impensadas en materia administrativa, el ingreso por ventanilla única federal, que si bien existía, no tenía el caudal o la boca de ingreso tan profunda como fue a partir de la etapa del aislamiento, la generación de herramientas para dar celeridad al procedimiento, como por ejemplo, bueno, en vez de juntarnos y traer a las partes una audiencia, hagamos algo previo desde la oficina, hagamos una gestión de buenos oficios. Su vida, se involucraron con el procedimiento aún más allá de la emergencia. Entonces, me parecía importante mencionárselos, ¿por qué? Porque no lo vamos a tener volcado en la norma en la mayoría de los casos, pero sí vamos a tener en la vida real del procedimiento administrativo muchas de estas cuestiones con las que vamos a tener que convivir y que son herramientas muy positivas para llevar adelante el conflicto, para resolver el conflicto. ¿Sí? Imagínense que previo a la pandemia, digamos, esto también ocurrió, siempre hablamos de pandemia, ¿no? Parece que no la dejamos ir todavía. Pero previo a la pandemia, la realidad es que el cambio que se dio no solamente en los procedimientos administrativos, también lo vemos en los procedimientos judiciales. Digamos, todos los protocolos que se fueron implementando por esa situación de emergencia, y muchos quedaron favorablemente para la celeridad, para obtener mayores resultados, para tener, en el caso de los procedimientos judiciales, una justicia más rápida, llegaron para quedarse. Antes, por ejemplo, uno hace una denuncia, y por ahí para que te fijen una audiencia tenías un mes, 2 meses, 3 meses, como hoy en día poner una gestión de buenos oficios, como decía Cecilia, en una semana se puede resolver, la persona hace la denuncia, y capaz si parece ser un caso que tiene una mayor posibilidad de acuerdo, se va a resolver mucho antes. Eso libera la carga de la oficina pública en el trabajo, le da mayor seriedad al proceso, acerca al consumidor al procedimiento administrativo y ve la celeridad en la resolución de sus conflictos, y además le puede permitir a una empresa que quiere cumplir, que quiere resolver las cuestiones, avanzar en algo más simple y más rápido, digamos. Estamos con esta actividad, ¿no? Disculpen que yo no miro la cámara, pasa que la tengo atada a Cecilia, tengo miedo que me haga daño, que me haga un puñal. Entonces yo cada 2 minutos miro a ver si tiene un arma o algo. Dígame que lo chupamos. No, porque no se, ya estoy viendo que no se me ve. No se me ve por la cámara. Me queda bastante la cámara, se me va a enfocar el torso más. Bueno. No, está un poco mal encuadrado el cañón, pero en realidad lo que hablamos acá es dentro del ámbito de regulación que prevé la 13133. ¿Cuáles son los procedimientos que están regulados? Porque nosotros hablamos del procedimiento administrativo, defensa del consumidor, ¿y con qué lo asociamos naturalmente? Todos. Alguno que quiera participar. Nosotros somos participativos generalmente. ¿Con qué lo asociamos? No lo asociamos con nada. Yo digo, procedimiento administrativo de defensa del consumidor. ¿De qué hablamos? OMIP. ¿Qué más? COPREC en otro ámbito jurisdiccional. ¿Qué más? OMIP, COPREC, pero ¿en qué contexto? ¿Cuál es la palabra clave? Lo que sería, ¿no? Hoy lo dijo el doctor Gabás, dijo, todos tienen un amigo que hizo una denuncia, o todos, la palabra denuncia, ¿no? O sea, nosotros asociamos esto con la existencia de una denuncia, es decir, donde hay una persona que está puntualmente damnificada por una situación a causa de la conducta de un proveedor. Y eso nos motiva a nosotros a identificar algunas alternativas que ahora vamos a ver, y una de ellas es justamente la realización de una denuncia ante la OMIP. Pero hay otras alternativas que también están previstas en la norma y que ya son el resultado de un obrar activo por parte del Estado. Y no está a la espera de que venga el consumidor herido y me diga que está cansado de tratar de hablar con un call center para resolver un problema que no le resuelve la entidad bancaria X hace 1 millón de años. Sino que es el Estado el que sale y, por ejemplo, ¿qué hace? Controla precios. ¿Qué más puede hacer? Puede verificar publicidad engañosa.
¿Qué más puede hacer? Puede chequear que los portales de internet de las distintas empresas proveedoras tengan los contratos como está previsto en el artículo 38 de la ley. Hay un montón de actividad oficiosa del Estado que puede dar lugar al inicio de un procedimiento administrativo y que también es en protección del consumidor. Lo que sucede es que es del consumidor indeterminado o de un conjunto de consumidores que forman parte de un grupo en particular. Eso es lo que nosotros denominamos el inicio de oficio, las actuaciones a través del labrado de actuaciones o de algo. También tenemos otros tipos de procedimientos oficiosos, como son la incomparecencia y el incumplimiento de acuerdo, que también surgen a partir de un obrar del Estado, donde saca algunas porciones que existen en el procedimiento de denuncia y dice, bueno, esto es un incumplimiento formal, y a partir de aquí es el Estado el que tiene que funcionar y trabajar para, de algún modo, hacerle entender al proveedor que ese obrar es contrario a la norma, porque la norma sí lo dice. Entonces, este conjunto de actuaciones administrativas, que si tenemos tiempo hoy vamos a trabajar en los puntos de contacto, son muy importantes. Es muy importante el rol del Estado y de la administración para, por ejemplo, evitar que una vez que se llega a un acuerdo conciliatorio y que el consumidor se va contento o satisfecho con el resultado, después se vea doblemente agraviado por ese incumplimiento voluntario por parte de la firma. Entonces, bueno, esto era un poco para darles el panorama de cuando hablamos de procedimiento administrativo, no solo hablamos de las denuncias, que son las que más comúnmente entendemos, sino de todas estas. Importante, en el marco del Estado, Colegio de Abogados. Nosotros tenemos por denuncia, muchas veces creemos que lo podemos canalizar por una denuncia, pero nosotros decimos que hay un inicio de oficio que está en cabeza del Estado. Por lo tanto, yo les digo, como abogados que ejercen la profesión, algunos de los que están acá seguramente, yo no puedo ir y presentar una nota para que el Estado, digamos el municipio en este caso, realice una inspección en tal comercio porque creo que hay una infracción a la ley de defensa del consumidor. No podría poner en juego esa herramienta, no solo si la vigilante tenés que ir a denunciar, o por ejemplo el caso entidad bancaria que comete tal infracción que todos lo sabemos. ¿No podríamos nosotros tratar de poner en cabeza del Estado, hacer una denuncia y ver a ver si el Estado con su poder de policía controla y labra alguna actuación? Digo, para ir generando también las diferentes herramientas que cuando veamos por denuncia vamos a tener, porque nos agota el procedimiento administrativo. Nosotros vamos a ver eso hoy, pero después ustedes van a seguir viendo, capaz ya vieron y ejercieron las diferentes ramas que se abren una vez que uno tiene un reclamo de consumidor y el cliente lo viene a ver a uno. ¿Se va entendiendo todo? Perfecto. Sí. 300 personas de espera. Bueno, Sí. que esperen un poco más. No, con la razón Zoom, con la razón Zoom. Perfecto. Bien, y entonces ahí ya nos abocamos realmente a la primera parte de todo este cuento, que tiene que ver con qué pasa cuando nos encontramos ante una violación a la norma de defensa del consumidor y nosotros somos las víctimas, los denunciantes. O nos viene a ver a nuestro estudio una persona que dice, tuve este problema con esta entidad, ¿qué puedo hacer? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, es ver, bueno, ¿cómo lo encuadro jurídicamente? Porque a veces las violaciones a la ley de defensa del consumidor, generalmente, se pisan o se solapan con otras violaciones normativas. Entonces nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestro encuadre jurídico, cuál va a ser nuestro campo de acción, y ahí dar un adecuado asesoramiento. Bueno, el doctor Luna comentó cuando uno de los últimos encuentros va a ser sobre la cuestión, los reclamos de daños y perjuicios contra, digamos, obras sociales o prestadoras del servicio, digamos, el reclamo de daños y perjuicios luego del incumplimiento a mente el amparo, digamos. Entonces, eso es a lo que vamos, a la herramienta jurídica y hacia dónde vamos nosotros, porque si nosotros comentamos que nos toca al timbre una persona en el estudio que necesita realizar una operación y la obra social no se lo cubre, y nosotros le decimos, no, anda, defensa del consumidor, hace una denuncia, la persona va a hacer la denuncia, pero por
la cuestión normal del caos es posible, pero hay que no encuentra una solución inmediata que se opera mañana y no tiene una prótesis, para decirlo de una manera. Bien, entonces nosotros, digamos, a eso va este primer punto. ¿Qué encuadre le daríamos ahí? Y bueno, iremos por un amparo, bien, para buscar el cumplimiento. Y si no cumplen, bueno, iríamos por el daño y perjuicios. Y haríamos una denuncia porque creemos que el proveedor incumplió la ley de defensa del consumidor y queremos que el Estado lo sancione. Bueno, a eso vamos con el encuadre jurídico, digamos. ¿Qué herramientas tenemos? No circunscribir. Haría un reclamo de obra social y a la Superintendencia de Salud. ¿Se entiende? Obviamente, tratando de que los reclamos administrativos no choquen. Pero a lo que vamos es la gama de ofertas que nosotros tenemos de herramientas jurídicas para brindarle a nuestro cliente lo posible, ¿no? Exacto. También vamos a ver que hay algunos matices que tienen que ver, como por ejemplo, con la existencia del daño, el daño directo, y cuál es el alcance de la cobertura del daño directo en el ámbito del procedimiento administrativo. Y eso también a veces nos va a sacar de escena, porque vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Federico, o en el caso de que me quitan la cobertura de obra social porque llego a determinada edad. Entonces, eso lo puedo reclamar en sede administrativa, ¿me va a dar un beneficio económico resultante o solamente tengo la cuestión de urgencia? Con eso me va a indicar que el camino para hacer ese reclamo, si yo quiero que el reclamo sea eficiente. Estamos hablando de los criterios que pone el 42 de la Constitución del 38. Procedimientos eficaces que nos den soluciones urgentes a los problemas que tenemos. Entonces, en ese contexto vamos a tener tal vez que salir de la órbita de la administración, porque los pasos que se siguen a veces no son tan rápidos como nosotros quisiéramos, y por ahí tenemos otras vías judiciales para encarar ese tipo de procedimientos. No obstante, que al buscar diferentes objetivos, siempre eso adunda al reclamo, digamos. Si una persona que tiene un contrato con una obra social hace un reclamo administrativo, hace el amparo, hace el daño y perjuicio, seguramente su expediente, o sea, dentro de la obra social, va a tener, lamentablemente, ¿no?, otra relevancia, lamentablemente, pero otra relevancia porque la persona fue por todos los caminos para encerrar la conducta de la empresa. Nosotros en estos casos lo que hacemos es darles también alguna orientación de búsqueda. Creo que nosotros ponemos consulta legislativa. ¿Dónde podemos ir a buscar la norma? En el ámbito de la página de la Municipalidad de General Corredor, la Oficina Municipal de Información al Consumidor tiene una pestaña específica que contiene todo el abordaje normativo según distintas temáticas, con lo cual una primer fuente como disparador sería recurrir a ese portal de la municipalidad, de la parte de defensa del consumidor, donde vamos a tener un primer disparador para identificar las normas que están involucradas en el conflicto que surgió con ese cliente que nos viene a ver. A eso, ¿qué le podemos agregar? Empezamos el camino, definimos que lo que tenemos que hacer es hacer una denuncia ante las oficinas de defensa del consumidor, que el consumidor, por un tema territorial, lo tenemos que hacer en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, Parque de General Corredor. ¿Con qué elementos contamos? ¿Hay o no hay formularios disponibles? ¿Dónde están esos formularios disponibles? ¿Son excluyentes esos formularios disponibles? Entonces ahí entramos a responder un poco. En el mismo lugar donde encontramos las normas, hay otro espacio. Yo queríamos compartir hoy al final y no trajimos el material para hacerlo, pero después se los pasamos. Hay un formulario de denuncia que está provisto por la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Esa es una vía de ingreso al procedimiento administrativo y que tiene distintas partes que ahora vamos a ir analizando. Otra vía es la ventanilla única federal, que en líneas generales tiene los mismos espacios o sea, lo mismo que tenemos que contar en uno, lo vamos a tener que contar en otro. La diferencia es la vía de acceso al procedimiento interno. La realidad es que la Oficina Municipal de Información al Consumidor de General Corredor recibe hoy denuncias a través de la ventanilla única federal o en forma presencial. Ahí volvimos un poquito para atrás de todo eso que yo me puse a contemplar hace un rato con el tema de la virtualidad. ¿Por qué? Porque no está recibiendo denuncias, por ejemplo, vía correo electrónico institucional. Entonces, las vías que tenemos, un poco por asesoramiento, porque el consumidor a veces, lo más común suele ser que el consumidor no vaya con asistencia letrada. Entonces viene, se presenta en el mostrador y dice, tengo este problema. Y el que tiene que hacer ese primer abordaje de la temática que estuvimos charlando recién, del encuadre jurídico, por dónde encarar la denuncia y todo eso,
es la persona que le toma la denuncia y lo tiene que orientar. Entonces, por un lado, en eso sí se beneficia el consumidor por tener ese espacio de diálogo directo con la gente de la administración, y si no, por vía de la ventanilla federal, que después va a tener que ratificar, porque se le invita a ratificar los términos de la denuncia. La idea del formulario es esa, ¿no? La idea del formulario, ¿cuál es? Digamos, este procedimiento nace con idea de que el consumidor vaya con un abogado. Parece que voy en contra del abogado, ¿no? Pero no nace con la idea de que vaya con un abogado. Pero hoy, la cuestión específica de consumo y la suerte de ese reclamo tiene mucho que ver con que vaya un abogado. Muchísimo que ver. Desde este comienzo. Pero por eso nace el formulario. ¿Por qué? Porque si no, vos una persona que no tiene un conocimiento jurídico, le tenías que explicar todo lo que tenía que hacer. Entonces lo mejor es hacer un campo para que rellene. Bien, ¿para qué? Porque uno sabe que después el que va a resolver esa cuestión, si no tiene ciertos datos, se le va a dificultar. Entonces, vos encerrabas el marco de reclamo en algo. Eso quita que un abogado no puede presentar un escrito profuso, con todas las cuestiones que quiere detallar, lo puede hacer, pero siempre pide igual que se acompañe ese formulario. ¿Por qué? Porque en ese formulario, que ahora lo vamos a decir, se va a fijar la fecha de la primera audiencia de conciliación. Entonces, ¿hay formularios? Sí, ¿dónde? Y lo puedo obtener de la página del municipio, lo puedo retirar de las oficinas de defensa del consumidor, o puedo ir por ventanilla única y luego por internet. Son las opciones que el consumidor tiene, y nosotros como abogado del consumidor también lo tenemos, porque el consumidor también lo podemos hacer. O por poner escrito, que nos hizo el abogado. Exacto. Que hizo una denuncia, y en el formulario se pone que se adjunta escrito de denuncia, y a veces con un breve resumen que conceptualice estructuralmente qué es lo que pretendo conocer. ¿Vamos? Claro. Legitimados. ¿Quiénes son los legitimados? Bien. ¿Qué es legitimado? Bien. Ahí a donde nos tenemos que ir a identificar al que está como legitimado. Muy bien. A ver, nosotros vamos a circunscribir la charla a la 13133, pero lógicamente nos descansamos en las cuestiones de fondo que nos provee la 24240, el Código Civil Comercial, y mucha normativa complementaria. Hoy cuando les hablé del control de precios, el control de precios es parte de la Ley de Lealtad Comercial y de los decretos que fueron modificando después, con lo cual fíjense que el esquema de todo el conjunto normativo de protección es muy amplio. Entonces, todo este procedimiento descansa sobre esas normas de fondo. Entonces, cuando vamos a quién es el legitimado activo, vamos a la Ley de Defensa del Consumidor, 2440, para identificar en cuáles de todos los conceptos que están ahí podemos involucrar. ¿Puede ser persona jurídica? Sí. Puede ser persona jurídica. Bien. ¿Y el legitimado pasivo? El proveedor. Exactamente. ¿Quiénes no pueden ser proveedores? ¿Se acuerdan? Los profesionales con título universitario. Salvo por cuestiones. muy Exactamente. 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 Es así. Eso nos importa. Hechos. Bueno, va a haber un breve, digamos, relato de los hechos. Recuerden que al ser un procedimiento administrativo rige un poco, parece que me contradigo porque digo hay un formulario, pero digo no, rige la informalidad. Rige un poco la informalidad y se baja un poco esa vara, digamos, no hay una cuestión de decir, no, los hechos tienen que estar relatados exactamente, no, pero siempre va a sumar que el hecho esté relatado de otra manera. Porque al estar bien relatado, al determinar todas las cuestiones y en el caso del tiempo, queda más claro la situación, la cuestión fáctica queda delimitada. Normas. ¿Necesario poner las normas en el formulario? ¿Es necesario que doña Rosa se fue a comprar heladera y se le rompió, ponga las normas de la Ley de Defensa del Consumidor que no le saben ni el número? No. No, tiene que decir, fui a comprar heladera, se me rompió, fui al local donde la compré, no me la quisieron cambiar, está en el plazo de garantía, y eso es todo lo que sé. Denme una mano porque me gasté 200.000 pesos en heladera, y estoy sin heladera, y nadie me da bolilla. Esa es la realidad, digamos. Importante identificación del legitimado pasivo. Muy importante. Eso es otra cosa que ocurre mucho. Digamos, sobre todo en compras online.
Ahora es menos, ahora es mucho menos, porque hay más facturas, hay páginas donde vos averiguás, pero antes de un momento, yo recuerdo, denuncia de una persona, me acuerdo, que había comprado un inflable Rosario online. La empresa nunca le pudimos encontrar un domicilio, nunca le notificamos las audiencias. Bien, y eso, bueno. En la época del Consejo, Un mail. Eso es un gran problema, porque luego cuando uno quiere fijar una audiencia de conciliación, no se notifica, y si vos no notificás las audiencias, no podés notificar el incumplimiento de esas audiencias, digamos, no podés tener por incumplido, obviamente, la incomparecencia, no podés luego sancionar, digamos, el proceso se pone bastante en jaque con esa cuestión, y pasa mucho también en las estafas. Los casos de estafas, que digamos, yo me acuerdo. Bueno, digamos, eso pasa muchísimo. A mi hermana le pasó, compró muebles, depositó. Pasa muchísimo. Muchas veces la persona desde el dice, no, pero yo compré en el local tanto. Sí, no, pero ahora, digamos, no tenés domicilio, no sabés quién es, no tenés el juez. Es delito y dinero. Tenés el delito. Exactamente. Exactamente. distintos conjuntos normativos. Bien. Bueno, copias de lo que acompaña al consumidor. ¿Cuántas copias vamos viendo? Prueba, perdón, ya me pasé. Prueba. Algo simple me pasé. Bueno, prueba. ¿Qué pruebas puede acompañar al consumidor? ¿Hay alguna exigencia formal en la documental del consumidor? Tengo entendido que no, pero es para acelerar el proceso de identificar si estamos ante el consumo o no. No tiene ninguna formalidad, puede acompañar testigos, tiene la rama probatoria liberada, pero la realidad es que en la práctica es la documental. Es muy raro que el consumidor acompañe otra cosa. De reparación de un automotor o de algún reclamo de garantía, iba con alguien y ese alguien acompaña que realmente fue a acercarse al local, ese tipo de cuestiones, pero no más que lo que dice el Federico. Bueno, de esa documental, ¿cuántas copias vamos a acompañar, digamos, si le hacemos el reclamo al consumidor? Si es de manera digital, interactivo, y Claro. Y si no, tantas como partes haya. bien, entonces, ¿y qué más? Tantas como partes. O sea, por ejemplo, la señora que compró el heladero, ¿a quién denuncia? Y a toda la cadena que más. ¿Sabe? La compraste por internet, puede denunciar a la página. Que aplicó la heladera y autoriza al técnico. Vamos a suponer, tenemos 3. Procuremos no poner nombres por las dudas. Sí, por favor. Bien, entonces voy con mi denuncia y ¿qué más? ¿Esta para quién queda? Esta queda en el organismo. Una para recibir y ¿qué más? Y una recibida. Entonces son 5. Serían 3 legitimados pasivos, más la tuya para recepción y la que queda en el organismo para que saquen. ¿Te queda copia de la voluntad también? Sí, porque generalmente el mismo formulario en el relato. Sí, quedate porque después se pierde. Sí, no. Y hay un espacio en el formulario también que es muy importante para los consumidores, que es el espacio para indicar a alguien que nosotros queramos autorizar para que vaya a las audiencias de nuestro nombre. Y es un espacio que a veces se utiliza para indicar al profesional que va a intervenir en nuestra representación en esta instancia conciliatoria. ¿Sí? Perfecto. Tengo una consulta. En el caso de que se presente por ventanilla, creo que no tiene el apartado para utilizar. ¿Cómo podría llegar a ser? No, lo que pasa es que ahí lo que sucede es que vos tenés una etapa de ratificación y después el inicio de todo el procedimiento administrativo se da ante de la UNIC. Entonces se da lugar a que se le invita, se fija la audiencia, que fije domicilio electrónico, todas estas cuestiones se dan ya en la vinculación entre el denunciante, que entró por ventanilla única federal, y la UNIC, pero en definitiva es el mismo recorrido. Es una boca de ingreso diferente. Bien.
Tenemos la denuncia, llegó la denuncia, te fijo, ya estaba, a ver. Sí, Ahí. a ver, ahí estamos ahí. Viene doña Rosa con el tema de la denuncia. Tenemos la denuncia. ¿Qué es lo que hace el señor que le atiende, el ente público, que atiende a la señora, o el que recibe esa denuncia vial en la ley única federal? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Chequear que lo que presentó esté bien, que la documentación sustente esa compra. Vamos a suponer que la señora era asidua compradora de ese local de electrodomésticos. Le acompaña la factura de otra compra que hizo 2 meses antes y no tenía nada que ver. Con lo cual ahí va a tener que intimarla para que acerque la documentación que corresponde, si quiere, para que bien. Prácticamente también va a ser el primer análisis informal, bien, de la competencia. No estoy diciendo que lo resuelva, seguramente si ahí se declara incompetencia el organismo, lo va a hacer con una resolución posteriormente. Pero sí, si nosotros vamos a la realidad, mucha gente que va con una denuncia, el agente que está ahí, en algún punto va delimitando en caso de que el organismo presuntamente no sea competente. Obviamente, si el consumidor lo quiere presentar, después habrá un despacho, una resolución. Pero también, digamos, eso se hace con esa denuncia. Va a verificar denunciante, denunciado, domicilios. A ver, volvemos a lo que dijimos al principio de la 133, la cuestión de que el Estado colabora, digamos, por eso después cuando se habla de la mediación es discutida la participación del Estado, porque si el Estado tiene una tendencia o no, pero la realidad es que el Estado viene, o mejor dicho, no es que, digamos, hay 2 posturas respecto a eso, pero digamos, el Estado participa en ese momento. Entonces, si el denunciante no tiene el domicilio, ¿qué va a hacer el Estado? Buscar un domicilio. Si no tiene la denominación exacta de la persona jurídica, porque la persona dice, no, yo estoy claro, y no es claro su nombre jurídico, digamos, entonces va a buscar el nombre, va a completar eso, va a buscar alguna falla, o lo dijo César, algo de la documental que no sea, que se haya equivocado, que se haya confundido. Por ejemplo, se trata de un servicio público y lo que está haciendo es un reclamo contra un servicio público. Y cuando hace la denuncia deja sentado que ya hizo el reclamo en el servicio público, en el ente regulador del servicio público, pero como no le contestaron, viene, va a la MIC. Entonces, en esos casos, ¿cómo debe proceder el organismo? Tiene que hacer la consulta respectiva, precisar la denuncia y esperar, porque ahí es uno de los supuestos en que es excluyente la intervención de uno u otro organismo. Del mismo modo que no es excluyente iniciar la denuncia administrativa e iniciar la causa judicial, sí lo es el inicio de actuaciones administrativas ante el ente regulador y ante la MIC. ¿Sí? Entonces hace una revisión eventualmente en causa. Si aparecía este supuesto, lo primero que tiene que hacer es consultar cuáles fueron las resultas de este reclamo. ¿Sí? Porque ocurre mucho por ahí, por ejemplo, el caso que dice Cecilia, una cuestión de energía eléctrica, y la persona reclamó al ente regulador, digamos, o el reclamo está basado en que monto hubo mucho por consumos. No, me rompieron la cabeza, está mal, me facturaron mal, está mal hecho, yo no gasté esos voltios que, digamos, esa consulta, el organismo municipal, en principio, no lo va a resolver, digamos, va a citar una audiencia, va a venir el DDEA, dirá lo que te, digamos, entonces, por ahí si vos lo canalizás con Oseba, ¿no? ENRE. ENRE. El ENRE lo canalizás ahí, por ahí podés tener otro resultado de información, amén después que, bueno, vos creas que hay otras infracciones a la ley del consumidor. Lo que es importante es que, en este caso, la administración pública tiene un deber, claro, o sea, por eso esto que decías, ¿no? De la mediación, esto de que no hay una imparcialidad del mediador de la OMIC. O sea, por eso puede el consumidor ir sin patrocinio, porque se asegura la protección de sus intereses a través del audiencista, ¿no? Cuando nosotros revisamos normas, los artículos de la 13 que nos hablan de las funciones del municipio y su intervención, está justamente la asistencia, el asesoramiento y el acompañamiento. El origen de la normativa del consumidor es muy parecida al laboral, donde hay una desigualdad de origen, viene el Estado, acompaña, sostiene a través de las normas, y de las estructuras creadas como resultas de lo que dice la norma. Me parece acción penal también. Que como que toma el Estado la acción de la denuncia particular y la lleva adelante en causa. Calidad. No, fiscal. Bueno, sí.
fiscales parciales. Sí, pero en un momento ya. Fíjate que vos tenés, en el ámbito penal, el fiscal podría excusarse en ciertas causas por imparcialidad. De hecho, hay algunas regulaciones, pero acá no. Y de hecho, eso es lo mismo, por lo cual, no sé si es correcto que un ente regulador de un servicio público, Sí, claro. o la denuncia ante un ente regulador de un servicio público, sea excluyente de la denuncia administrativa, porque la realidad es que son ámbitos de aplicación distintos, que aplican situaciones o resoluciones administrativas distintas, y que a su vez no tiene el ENRE o el ENARGAS la obligación de tutelar los derechos de los consumidores. Está para ver si el sistema regulatorio del servicio público funciona, pero no para Digo, proteger al si consumidor. en el caso como decís, yo me sentí discriminado, me discriminaron. El R no va a hacer nada con eso. Tal cual. Digo, digamos, va por otro camino. Digamos, y algo que se había hablado en un momento, yo no acuerdo. Que responde a las cuestiones de tarifas, a cuestiones muy específicas y científicas, donde vos tenés equipos de asesores dentro del ente regulado que no las tenés en la OMIC. Lo que pasa es que lo bueno sería que la OMIC pueda trabajar interdisciplinariamente con el ENRE, con el ENARGAS, con el ENACOM. No decirle al consumidor, no, usted vaya al ENACOM, como hacía en un momento con la telefonía móvil. En la OMIC llegabas y decía, no, nosotros no hacemos eso, vaya porque había salido un fallo, y lo mandaban a la OMIC. O también permite, digamos, al Estado crear tantas oficinas como, digamos, para facilitar el acceso. Entonces, por ejemplo, en un momento está la oficina para, digamos, más dedicada a la hipervulnerabilidad, a la turística, porque eso, digamos, no es lo mismo, no puede ir la OMIC general tratar un tema turístico de una persona que tuvo un problema, que lo trajo un colectivo y el colectivo se fue, y esa persona tiene que resolver en una semana la cuestión. Y la oficina no lo va a hacer. Entonces, bueno, hay una oficina especializada. Por ahí estaría bueno que exista una oficina especializada con los técnicos particulares. Es más, esto que vos... Exactamente se pueda quitar para que acompañe la gestión del organismo en aquellas cuestiones específicas de conocimiento. Absolutamente. Es cierto que la autoridad administrativa no puede conocer en profundidad todo No, lo que obvio. tiene que ser bien conocedor de la Y normativa. pensá, estamos hablando de un municipio como el de General Pueyrredón, pero pensá en municipios que son muy chiquititos dentro de la provincia de Buenos Aires, la competencia que pueden llegar a tener con el ENARGAS. Localidades que son de 50 o 60. O sea, Rafa, para mí es clave la interpretación de que en principio el consumidor no va con alguien, digamos, no hay un patrocinio obligatorio, eso da a entender, porque más el costado que dice que el Estado tiene un rol activo, eso, digamos, analizado, es claro que el Estado en eso tiene ese rol de mediador. Es más, en un momento se había hablado de la creación de la figura del defensor, ¿te acordás? ¿Te acuerdan de eso? La figura del defensor, que después, bueno, quedó en la nada, digamos, pero por esa cuestión, digamos. Pero bueno, ahora vamos a ver la audiencia un poco y hacia dónde vamos. Y eso está bueno lo que incorporaste recién. Yo todo lo que incorporo bueno, es así. No lo puedo evitar. Vos más o menos. Lo dice la gente por el sistema. No, es importante lo que mencionaste, Erico, porque la realidad es que nosotros, desde nuestro rol de compartir estas cosas, somos fervientes defensores de estas OMIC temáticas, es decir, de que exista gente que pueda especializarse en algunas cuestiones que son de mayor sensibilidad para resolver y le den alguna velocidad. Por ejemplo, no es lo mismo una denuncia, volvemos al caso de la denuncia, que lo haga una persona que tiene 70 años, que tiene una realidad, que vive sola, a que por ahí lo haga otra persona que tiene otra edad y puede resolver la cuestión de una manera diferente. Entonces, la OMIC especializada en Mar del Plata se orienta específicamente en temas de edad o en temas de hipervulnerabilidad que uno, ¿sí? Hay un montón de matices. Pueden decir en el medio que puede ser familia numerosa, pero no importa. Digamos, yo sostengo la importancia de la existencia de OMICs especializadas en algunos temas que después no estén alejadas de la OMIC general. Creo que tiene que estar todo en consonancia. La política pública tiene que ir de la mano para todos lados. Pero es muy importante que existan estos espacios que tengan mayor velocidad de resolución en algunos casos. Bien. Se fija la audiencia, ¿no? O la documentación. ¿Dónde estaban? Revisa que la documentación. Sí, Se fija la audiencia. Teóricamente, la parte de el formulario, si no viene el formulario, se fija, hay un acto administrativo de fijación de la audiencia, y viene
el primer acto que saca de la esfera del OMIC esta denuncia que recibió, donde se supone que ya se cumplieron estos primeros recaudos. ¿Qué es lo que hace el OMIC? Si la fijación de la audiencia se hizo en simultáneo con el momento en que el consumidor hizo la denuncia, el consumidor se da por notificado cuando se lleva el formulario recibido. ¿A quién nos falta notificar? A todos los proveedores o al proveedor que fueron denunciados. Si no hubiera sido simultáneo, ahí también hay que incorporar la notificación al consumidor para que sepa que tiene que venir. Ahí la diferencia es que no vamos a tener ningún domicilio constituido. Es importante esto de la notificación, porque, digamos, porque a cargo de la notificación va a estar el Estado. Bien, y bueno, el procedimiento administrativo es gratuito al consumidor, digamos. Y es un tema la notificación, porque bueno, cualquiera que litigue y que haga temas de consumidor, Rafa, sabemos que los hace años, digamos, hay una cuestión, y esto no va en contra de los mediadores, pero hay una cuestión de la gratuidad del proceso, cuando uno va a la cuestión judicial, de, bueno, pagame el adelanto, este proveedor está domiciliado en otro lado, entonces va por carta de documento, pagar la carta de documento, digamos, entonces, que ese es otro tema y no lo vamos a tratar nosotros acá, pero bueno, en el procedimiento administrativo, para que ya se sepa y que no lo haya hecho, la notificación está a cargo de la oficina notifica, ¿bien? Por lo menos el procedimiento en OMIC, Sí. Estas notificaciones. ¿Y se podría aportar domicilio electrónico en caso de que hubiese? Sí, a ver, ahí volvemos a las herramientas que venían de la época de la emergencia. Entre las cuestiones que quedaron, quedó un registro de proveedores, donde los proveedores que son nacidos frecuentes pueden dejar constituidos sus domicilios y ahí tienen por válidas todas las notificaciones. Eso es importante porque la realidad es que si a duras penas el consumidor tiene el domicilio fiscal porque lo tiene en la factura o porque puede imprimirse, el más avesado imprime una constancia de AFIP, lejos va a estar de tener un domicilio electrónico del proveedor. Entonces, en algunos casos es una herramienta muy útil. Y si no, se los intima en esta primera notificación al domicilio que figure en la factura, por ejemplo, que es en papel, se lo intima que fije domicilio electrónico donde van a ser válidas las notificaciones. ¿Ese domicilio sería como el que se registra en el TAD para las COPRED? Sí, pero el de COPRED vale para COPRED. Vos lo tenés que volver a fijar porque nosotros no trabajamos con el TAD, nosotros trabajamos... Por eso Es un comparativo, estás haciendo, sí. Quiero Yo trabajo tanto con los sitios que yo ya sé Es que tenés que volver a fijar en el ámbito de General Corredón, que no es el mismo, que eso sí es una confusión. mi pregunta era si son idénticos sistemas para diferentes sistemas, idénticas. Me parece que el domicilio del TAD es más vinculante todavía. Claro, Ajá. te llega la notificación y Y perdiste. para registrarte, si no te registras por primera vez, Chau. ¿no? Si no te registras, después ahí te llegan todas las notificaciones Y y perdiste. si no la viste, perdiste. A mí me parece Por eso muchas veces en las empresas tenés que decir, bueno, ¿quién va a manejar el mail donde se recibe? Ahí tiene que estar todos los días. No hay sistema. más a todo con nada. Lo mismo Más artesanal. esto de la El registro de autores. Claro. pero no tenés un sistema. Sería genial. Mandás el mail diciendo que constituís domicilio, pero no hay un sistema como el TAD en paralelo que funcione en General Corredón. Claro, con lo cual la notificación tampoco correría por ahí. Seguiríamos con la que tenemos acá. El mail. O sea, que vos le fijes un domicilio quiere decir que todo lo que te manden en ese mail, desde el mail de la oficina, va a ser notificación válida. Eso es lo que vos estás validando. La comunicación por mail a este domicilio. Sí, sería como si estuviera constituido dentro de los términos de 75. Claro. Sí, pero eso sí es igual al TAD. Porque Sí, vos le pero podrías Ahí lo decir, No es por sistema y no tiene tan rígidos los plazos porque no está sistematizado. Tampoco nos sirve, que sí es muy frecuente, sobre todo en el caso del juzgado, cuando nosotros invitamos a constituir, el domicilio que tenemos en el token. Ese tampoco nos sirve. No. Nos sirve, ese nos empieza a perder recién cuando llegamos al contencioso.
Claro. Pero hasta ese momento nosotros no tenemos acceso a la MED ni tenemos acceso a la Augusta para notificar a través de Augusta. Entonces, nosotros estamos fuera de todo eso. ¿Qué pasa con esas? Porque cuando hablamos de empresas grandes es más simple, ¿no? Identificar al demandado. Pero ¿qué pasa con esas empresas que son pequeñas o medianas o muy pequeñas y lo único que tenemos es el nombre de fantasía? Buscás en la FIP, buscás un montón, o sea, utilizás todos los recursos. ¿Es un trabajo que hace la administración o la administración pública no lo hace? En alguna época se le pedía al consumidor que cuando trajera la denuncia, por ejemplo, trajera la constancia de activo, cosa que a mí me parecía una barbaridad. La administración tiene esa carga porque forma parte de la asistencia y el acompañamiento a la debilidad estructural del consumidor. ¿Sí? Es tarea de la administración. Bien. Pasamos. Bien. La denunciada o las denunciadas reciben, vamos a ir con una sola para no mezclar los procesos. Una denunciada recibe esta notificación. ¿Qué puede hacer? ¿Qué imaginan que puede suceder con esa notificación? Una es avioncito. Otra es ir. Otra. Llamar al consumidor y arreglar el tema antes. Eso es lo que hace la doctora Rocío. Esa abogada de la empresa hace esto, soluciona, no llega ni a la audiencia, ya lo solucionó. Que se nota que su intervención ha disminuido considerablemente el nivel de conflicto en los juzgados de paz. Yo me saco el sombrero. ¿Y qué otra cosa puede ser? Pues yo no soy competente. Aerolíneas, por ejemplo, o alguna aerolínea. Yo no soy competente, no voy a ir porque no soy competente. No. La oficina no es competente para entender que en este reclamo. Ese es el planteo. El correo argentino. Planteo la incompetencia y no veo la audiencia. ¿Sí? Estamos analizando las distintas posturas que puede asumir. Sí, o una falta de legitimación podrías plantear también. Pero todo eso lo estamos hablando. Tengo la notificación en el Por estudio, escrito. estoy analizando con la gente de la empresa. Entonces, He escuchado que se presentan en la reunión, se basa en decir no. eso es lo que corresponde para salvaguardar la responsabilidad de la empresa frente a la incomparecencia injustificada a la audiencia. Que vos sostengas desde el punto de vista de tu empresa que la autoridad no es competente para, no te exime de asistir a la audiencia de conciliación, porque es una carga. Vos tenés que ir y decir, no soy competente, llegué a un acuerdo, estamos en tratativa, acá estoy, no me interesa de lo que me vas a hablar, pero hay que ir. En realidad no me interesa, digamos, hay un espíritu conciliador que se analiza la actitud de la empresa en la audiencia para ver si realmente es un respeto por el trabajo de la administración en generar esas condiciones para que se llegue a un acuerdo. Convengamos que la empresa quiere que se haga valer otra cosa, que es la dispensa, cuando ya se tomó la decisión de que es incompetente, ejemplo correo, una causa en la que se dijo no es competente, entonces que bueno, no, invoco esto y que no me notifiquen y no voy. Sí, lo entiendo, lo que pasa es que no está, digamos, esa salvaguarda en la legislación y sigue siendo una carga, y la realidad es que también la jurisprudencia Cambia. va variando. Porque incluso con las líneas podemos estar frente a un tema de trato indigno, como mencionó, que no tiene nada que ver con el contrato en sí. Exactamente. Y hay que tener en cuestión digamos, el espíritu conciliador de la norma, en el sentido de decir, bueno, capaz no es competente, pero vos tenés una solución. Te solucionas el tema y te presentás y decís, ya está solucionado, como es un acuerdo. ¿Sería reconocer la competencia? Bueno, es una discusión, pero vos podés decir, no obstante que usted no es competente, yo arreglé el problema y este es el acuerdo. Sí, el espíritu del respeto al consumidor y a la administración me parece que también son importantes. A veces también lo que pasa es que cuando llega la denuncia del proveedor, en la denuncia ya de la administración lo que dice es que por más que vos presentes un descargo, te tenés que presentar sí o sí a la audiencia. O sea, que vos presentes el descargo, si vos no vas a la audiencia, quedás incompareciente igual o generalmente igual.
Entonces lo que se suele hacer es ir a la audiencia con el descargo y en el acta queda atentado que vos estás presentando el descargo en ese momento. Eso es lo que corre, lo más ajustado a lo que nos indica la ley. Yo creo que eso también va de la mano, digamos, esas cosas que no están en las normas, pero son del uso normal, eso va de la mano también de la psiquis del consumidor. De buscar también algo. No es lo mismo poner la cara que no ponerlo. Digo, vamos, salgamos, apaguemos todo y hablemos. No es lo mismo que yo hice un reclamo y venga al apoderado de la empresa y me explique, aunque acompañe un escrito en lo formal, pero me explique qué pasó y qué no pasó. A que no venga nadie y me tire un escrito, que no venga ni siquiera el apoderado, sino que venga alguien que trabaja con el apoderado, tire el escrito diga, la verdad que no tengo propuesta conciliatoria. ¿Cuántas veces nos pasa? No tengo ninguna propuesta. ¿Cómo no tengo ninguna propuesta? No hay instrucciones. Vos te tiran, si querés comercial, vos ves como los jueces aprietan. Antes no apretaban, digamos, antes nos apretaban. Ah, no hay instrucciones, bueno, no hay instrucciones. Ahora, ¿cómo no hay instrucciones? Fijamos la audiencia. Yo lo pongo loco, Cuando el que está en la audiencia es un profesional y no recibe instrucciones, no puede inventar una propuesta de una situación. La responsabilidad real no es del profesional, que es el que tiene que ponerse a hablar con el consumidor y se tiene que sostener un poco que el otro le va a dar 3 cachetazos, el consumidor le va a dar 3 cachetazos, volvemos a lo mismo. Viene desgastado de hace... Sí, vas a que te peguen. Exacto, pero hay que dejar a salvo que no tengo instrucciones. A veces es estrategia profesional, pero a veces no es una estrategia profesional y la empresa realmente no le quiere dar instrucciones porque no tiene interés en resolver. Yo no voy al tema de instrucciones en sí, obviamente. La palabra no dice instrucciones, yo las recibí, pero en el caso del escrito es como, no sé, voy a un restaurante, no me traen la comida y no me atiende nadie. Y el mozo se esconde atrás de la cosa. No, para alguien que ponga la cara y me diga por qué me dio de comer. Digamos, a eso va, me parece, la idea de que la comparecencia. A mí me la manda. Pero bueno, volvemos a lo mismo hace un ratito. Toda esa conducta que se lleva adelante en el ámbito de las audiencias de conciliación es interpretada tanto a favor como en contra de la empresa al momento de llegar a la resolución final. Toda la conducta procedimental es interpretada. Y también es interpretada por los jueces cuando llega a instancia de contencioso administrativo. Últimamente se está hablando mucho de el acompañamiento o el deber de cumplimiento procesal durante toda la instancia administrativa. O no, Carolina, lo toma muchísimo en cuenta los contenciosos. Entonces eso también hay que considerarlo y tenerlo en el radar, tanto si nos toca estar de un lado como del otro. Digamos. Nosotros podemos ser perfectamente patrocinantes o apoderados de empresas proveedoras y vamos a tener de estas situaciones un montón. Y tenemos que tratar de ver cuál es la forma más prolija. ¿Cuál es la mejor ecuación? Que la empresa se quede con el cliente, que el cliente se vaya contento, y además sigue fidelizado, y que la administración cumpla con su función de haber logrado el acercamiento y la conciliación entre las partes. Ese es el mejor ganar-ganar que se puede presentar. Y ese se presenta cuando llegada la audiencia, llegan a un acuerdo, o cuando lo llegan previamente y estamos todos contentos. Eso es lo mejor y es lo que persigue la ley. Si eso no pasa, bueno, tenemos que seguir avanzando. Es el abono de la empresa. El apoderado mantiene la cuota de la empresa. Sí. Bien. Acá vamos a algunas notitas que tienen que ver con la dinámica de la audiencia de conciliación en particular. ¿Qué pasa si la firma denunciada no acredita la personería? Eso tiene que ser complementado. ¿Se la tiene como no presentada? o Lo se puede prevalecer Lo puedes subsanar. el espíritu Sí, de conciliación y se le da un plazo y se le Sí. estima Yo le daría un plazo para que subsane. Sí. En realidad, siempre hay que ver qué es lo que vamos a hacer prevalecer en este momento. Tenemos a las partes. Hay una cuestión documental. No trajo el poder. Y aparte puede ser, no trajo el poder y no lo conoce nadie en vinculación con la empresa, o no trajo el poder y sabemos que es el apoderado y que es uno de los apoderados. También hay otra cuestión que es el registro de poderes que tiene la UNIC para subsanar estas cuestiones de que no vaya a todas las audiencias con un poder. Pregunta, pero no te suspende el plazo, digamos, para lo que sería la próxima instancia, digamos. Esa En es. este momento no hay más plazo corriendo que la aplicación de la audiencia. Ah, ok. No. Está bien. Entonces, 48 inicio.
Si no, pues la personería, que en general le dan más instancia, en el mismo acto de la audiencia le dan 5 días, después lo vuelven a intimar en el siguiente caso le dan 5 días más, y si ahí no personas, ahí lo imputan por incomparecencia, salvo que se hubiera llegado a un acuerdo. ¿Vos te acordás ahí? Pues si hubiera llegado a un acuerdo, ¿Vos te acordás de este expediente que era? cumple, ¿no? Que era, se presenta apoderado de empresa, no acredita poder, llega a acuerdo con consumidor, ¿no te acordás? Y nunca presenta poder. Se presenta como autorizado. No, se presenta, dice, soy apoderado de la empresa, bueno, se le intima que dentro de 5 días se acompañe el poder, perfecto, llega a un acuerdo con el consumidor, se homologa, digamos, pero El acuerdo se cae. no, y bueno, el apoderado puede tomar eso, te digo, el apoderado no puede para el poder. Yo después me fui, así que. Claro. Pero prevalecer los intereses del consumidor. O sea, siempre en todo el tema es prevalecer los intereses del consumidor. Sí, porque por ahí lo más fácil en vez de decir, bueno, que se pretende el colega. Pasa mucho con las empresas que tienen su sede afuera, que no reparten poderes por todos lados, sino que se presenta a alguien acá como autorizado, ¿sí? Y que después les venga desde Buenos Aires, el ratifica, como para salvarlo. O el mismo apoderado local puede ir a ratificar la gestión del autorizado. No, hablo cuando, por ahí se te complica más cuando no están acá. Okay. Sí, Y también por ahí es lo que más sucede, ¿viste? Están escritos de ratificación de Buenos Aires, eso no hay inconveniente. Pero en este caso en particular no había presentado nada, no se presentaba nadie por la firma. Era como que el que había acordado, Nunca acreditó. digamos, no representaba la firma al momento de acordar, digamos. Si el acuerdo no se cumplió. Claro, había un incumplimiento. O sea, si la- Bueno. Lo que pasa es que en este caso, ¿a dónde vas? ¿Al incumplimiento de acuerdo o directamente imputás por la cuestión de fondo porque no tenés ningún acuerdo realmente Claro, cerrado? Claro. Ese es el problema. no hay ningún acuerdo. La percepción que después vos haces como administración frente al proveedor. Acá la figura del que participa. No hay ningún comentario o pregunta, ¿no? No. Sí, en el caso. Vaya. No, están poniendo por favor terminen. Bueno, se van a tener que sumar 2 horas. No, espérate. ¿Está obligado Lombric a fijar una nueva audiencia? Digo, primera audiencia, voy yo a la audiencia por mi cliente. La doctora Rosilio va por una empresa. ¿Bien? Y cae la doctora Rosilio y dice, no tengo instrucciones, me dice Rosilio, y yo me pongo mal, pero no tiene instrucciones. Dice, ¿podemos fijar una nueva audiencia para yo traer instrucciones? ¿Se puede fijar? Yo apelaría Doctora Rosilio, no. a que vamos a componer y con la intención de poder llegar a un acuerdo, fijemos una nueva. La pregunta es, ¿te puede? Sí, te pueden. Sí, te pueden. Se pueden poner varias. Me parece que no es obligatorio. Es obligatorio. Se puede. Se puede. Puede, pero no Hay que no apelar a- la administración. Lo que nos pide la ley es que por lo menos haya una instancia de invitación a acuerdo, que es esta audiencia de conciliación. Podría el denunciante oponerse. Y ha pasado, el denunciante dice, no, ya me tomaron el pelo. La mayoría de los veces llegás harto, Hay una diferencia situación respiratoria. respiratoria, que vos te das cuenta que y la que no, No va como autorizado y no tenés instrucciones, es porque falta algo en la denuncia. Que también, entonces, vos tenés que ir a la audiencia a ver realmente qué fue lo que pasó, o sea, por qué la persona está compareciendo a la audiencia para poder tratar de solucionarlo. A veces pasa de que no solo es no tengo instrucciones por no tener instrucciones, sino que no te se tiene la letra y la denuncia, o falta algún dato, alguna fecha y no podés ayudarlo directamente. Para mí te das cuenta en la audiencia, cómo viene la mano. Sí. Con los abogados de las empresas, ahí te das cuenta. A ver si te conviene o no seguir en la instancia de la oficina del consumidor, Bien, o directamente cerrar y ir a mediación prejudicial y chao. bien. bueno, vamos a suponer que se opuso, perdón. Se opuso el consumidor, ¿sí? A la aplicación de una nueva audiencia. Pero la empresa sí tiene herramientas para. ¿Qué es lo que podría hacer? Porque vamos a suponer que la autoridad, como se opuso el denunciante, no le fija una nueva audiencia y cierra.
Ustedes como abogado de empresa, ¿qué harían? Seguir en contacto con el denunciante. Tratan de cerrar la propuesta de acuerdo y pueden hacer las dos cosas. Se presentan al denunciante y la presentan en el expediente, provocando de esta forma que la administración le tenga que dar traslado al denunciante para que se expida. Porque, así como les dije hace un rato, se interpreta la conducta del proveedor, también se interpreta la conducta del proveedor. No es que la administración es necia y dice cualquier cosa que te haga está bien. También se interpreta de los dos lados cuál es la actitud de acercamiento o no. ¿Es confidencial la audiencia? No hay nada que sea confidencial. O sea, que lo que se haga se puede llevar a otro lado. Sí, lo que pasa es que no tiene... A ver, lo único que tiene valor en todo eso que... La realidad es que el acta de audiencia a veces no refleja punto a punto, no es textual de lo que conversa. Eso también no es una transcripción. Es como un resumen que se le da la palabra, ratifica la denuncia, se le da la palabra, ratifica su posición, plantea la incompetencia y en tal caso hace propuesta, no hace propuesta, a grandes rasgos. Pero vos podrías dejar constancia, pedirle al audiencista, dejar constancia de alguna manifestación de una de las partes. Sí, sí. Yo he dejado constancia en acuerdo de la confidencialidad, o sea, llegamos a un acuerdo y ahí adentro la confidencialidad. Está bien, pero Bien. puntualmente vos lo planteaste. Si vos no lo planteas naturalmente, no surge de la falta. Lo planteo porque el cliente lo pide. No, no, pero te quiero decir, no es algo que vaya de la mano de las audiencias. No, Y en los acuerdos tampoco. pero respondiendo a la pregunta de Rafa, como Como no empresa. está previsto y como no es algo que nos dicen cuando empieza la audiencia, hay empresas que lo piden. Bien. Yo creo que hasta vos también podrías, como herramienta, en el seno de la audiencia, digamos, si vas por el consumidor, pedir que la autoridad de aplicación intime a determinados puntos. O sea, por favor, le solicito que se va a fijar una audiencia. Bueno, por favor, quiero que conten acta que le intimen al proveedor al próximo a traer si pusiese una propuesta conciliatoria, que traiga información de esto, que detalle esto, que... ¿Me entendés? Es interesante porque Es lo entonces que la audiencia- tenés un... Antes de la pandemia, o sea, vamos al tranqui. Venía la presencialidad, vino la virtualidad, esas intimaciones se empezaron a hacer de la mano de la gestión de buenos oficios, vuelve la presencialidad, se incorporan las audiencias de esas intimaciones. Cuando se le da un plazo, porque no es solo cuando fijan la audiencia, sino cuando se le da un plazo de 10 días para Claro, para... la presentación, se le intima también a un montón de cuestiones por las cuales a veces está la realización de una propuesta de acuerdo. Es interesante porque también te puede quedar ahí un buen medio probatorio para una demanda posterior, es decir, ciertas manifestaciones de la empresa, por ejemplo, que demuestran el trato indigno o la desidia o la falta de interés, ¿no? Generalmente, Esto que no tenés en la mediación prejudicial. y como lo tenemos, lo mandamos. Para mí es clave eso. Sobre todo, bueno, si nosotros vemos hoy en día en el proceso civil y comercial, la audiencia de vista causa se graba y es algo que puede utilizar el juez al momento de dictar sentencia. Bueno, esto no se graba, digamos, porque vos dejes constancia de ciertas cuestiones, está bueno, porque para el día de mañana el que resuelve o el que ve el expediente, que quede constancia de eso, que vos lo veas, me parece que es útil para el reclamo. Quiero llegar a oficiar el juicio para no sé, identificar si una empresa determinada qué cantidad de reclamos. Sí, Se hace. Hay un registro. Sí se oficia. Ok. Muy cerca del plan. Hice un plano. Este plano debe ser lo que debe. El plano por Dios ahí, acuerden el sub. Está grabado, así que tranquilo. Sí, tranquilo. Rapidísimo. Bueno, y eso fue todo. ¿Celebrado? ¿Puede ser suspendida la primera audiencia por voluntad del denunciante? Metan el ritmo, chicos. Por favor, es altísimo. Pero sí o sí hay que fijar alguna. Tiene que haber una audiencia. Sí.
Ceder que frente a una denuncia, la OMIC directamente no fije audiencia y te cite a presentar un descargo por escrito. Sin audiencia. Eso fue la pandemia. No, pero hoy te lo digo. Bueno, Se llevó ayer, son algunas cosas que han quedado. pero No, pregunto. no corresponden. No, Vos me preguntás, no porque la ley te está La audiencia y así si. Por eso. No está todo el trámite. No se celebra. Pero que no te llega la cédula, en la cual te notifican, te tenés para presentar descargo. salvo de oficio, salvo es una actuación de oficio. ¿Y el denunciante? Por supuesto. Sí, yo lo Bueno, puede ser que es una actuación de oficio. No, hay un denuncia. En principio, en principio, sí. Con patrocinio letrado, con una cédula de traslado con 100 hojas, 100 de documental, screenshot de pantalla, o sea, frente a eso, no audiencia, traslado por 10 días para presentar un descargo. Eso es lo que ellos denominan la gestión de buenos oficios, donde van Eso debe ser notificando. Bueno, pero por eso pregunto, o sea, yo frente a una denuncia con 100 hojas, que no me fijen una audiencia y que me digan directamente traslado por 10 días para un descargo, ¿qué? No para la audiencia. Claro, eso te iba a decir. Le pongo en esta cara a don Otero que trabaja en el ámbito municipal. Me presentaría, Yo pediría, no sé, pediría que fijaran una audiencia de conciliación. Sí, pero sabés con el despachante no te lo pongo, ¿no? No. No, no me escucharon lo que dije. No. Sí, bueno, El despachante que toma la audiencia, ¿sí? O que tiene el caso, me presento diciéndole, y no me parece fijar una audiencia, no me quedo acá. Ir atento al caudal de la documentación. Me gustaría, el descargo a la audiencia. por eso. Claro. A ver, la oportunidad del descargo, propiamente dicho, no es el descargo viene después de la imputación. Con lo cual, estamos trabajando en tu estudio, ¿sí? es la oportunidad procedimental para que a vos te interese hacer un descargo. Sí, para hacer una presentación, pero no un descargo. Te pueden intimar a que hagas una presentación con una propuesta conciliatoria para que darle traslado a la parte, pero no a que hagas un descargo. No es técnicamente el descargo lo que tenés que presentar. Ah, bueno, pero es lo que decía la No, ya, pero está bien. Bueno, bien, me sirvió, no pregunto más. Porque Martín Morales me deja. si la firma no va, ¿qué dijimos que pasaba? Si no va y no justifica, 48. Le arman un expedientillo que es por infracción al artículo 48, que es una infracción formal y es merecedor de una sanción independiente de la cuestión que tramita por denuncia. Ahora, ¿qué es importante saber? Cuando nosotros aplicamos la sanción, digo nosotros porque por ahí mi función está en ese último momento en el juzgado de faltas que se encarga de la aplicación de sanciones, contemplamos la conducta en el expediente de denuncia. Entonces, si al final, si esta fue la primera audiencia, la que no fue, pero después se hicieron 2 más, se llegó a un acuerdo, se homologó y se cumplió, nosotros lo contemplamos a la hora de disminuir considerablemente la sanción a aplicar en el expediente de incomparecencia, ¿sí? Porque después reflejó una voluntad de acuerdo. Bien, si no van denunciando, ¿qué digo? El archivo lo podés pedir vos si sos denunciado, pero no te lo van a dar. Nunca, por eso pido, digo, me presenté ese archivo y no vino, te digo una nueva. Entonces, bien, se continúa el procedimiento. Generalmente cuando no va el denunciante es cuando fijan sí o sí una segunda audiencia para dar el espacio de conciliación. Ahora, sí después de la segunda, que no viene y que está debidamente notificado, se puede dar el archivo a la actuación. Y no tiene interés. Igual nunca nos llega a eso porque están archivados. La discusión con el interés es esta. Pero lo voy a decir en otro capítulo. No, la cuestión del interés es que el Estado tiene interés en ese conflicto. Entonces, ¿el Estado no podría continuar ese reclamo? No es de él, pero el Estado tiene un interés. Y tiene una cuestión de orden público y tiene un poder de policía. Que no
Y ha pasado, Es una interpretación, es. pasado. Esos casos no corresponde dar reporte caído. Bien, vale. Si no, ¿Está obligado a venir a homologar? No está obligado. ¿Por qué no está obligada? Porque controla los términos del acuerdo. ¿Para qué? Para evitar que un consumidor golpeado por audiencias por tiempo acepte y acepte cualquier cuestión con tal de cerrar el expediente. Por eso también es importante, digamos, la presentación de los acuerdos en OMIC. Antes pasaba, ahora no pasabas. Antes era, no, pero yo ya no venía a la primera audiencia de la empresa porque decía, no, ya acordé, ya lo resolví. Está resuelto, y es verdad que estaba resuelto. Pero el problema es que vos lo tenés que traer a homologar. ¿Por qué? Porque si no, digamos, para la OMIC no está cerrado y no está hecho esa, bueno, todos sabemos ya que es una homologación, no voy a ver. ¿Qué sucede si el acuerdo es homologado? ¿qué es importante en el acuerdo y en la homologación? Que esté establecido en el acuerdo homologado cuál es la obligación a la que se compromete la empresa, cuándo la va a cumplir, Los tiempos, qué las formas. y cómo. Le va a dar X cantidad de dinero en esta cuenta de esta entidad bancaria y en este plazo. Le va a entregar el auto en este plazo de tiempo. En las oficinas de calle Catamarca. Porque de lo contrario, se hace muy difícil después verificar el incumplimiento. Pero tendría que dejarlo acá. Claro. No. Acuerdo homologado. Ese es el total. El acuerdo homologado, si es incumplido, Sí. Sí. nosotros reavivamos la actuación administrativa, se vuelve en realidad. No, podés denunciar el incumplimiento, pedir la No tiene audiencia, esa fuerza. Claro. No sé si alguien lo planteó alguna vez. Por lo menos si lo planteó. Pero incumplidos en lo que directamente fue imputada hasta que el imputado haya la multa. Otro tema es que generalmente se imputa solamente por el incumplimiento, con digamos, un recupero de sanción fuerte, pero debería incluir también todo lo que tiene que ver con la cuestión de fondo que quedó pendiente. Es como que revive el incumplimiento de origen al que llegaste en la acuerdo. Pero bueno, ahí hay que explicar el contencioso contradictorio que a veces no tenemos. Bueno. Si no hay acuerdo, o si el acuerdo se incumplió, ¿qué es lo que sucede? ¿Mm? Si no hay acuerdo, Si no hay acuerdo, ¿qué pasa con lo mismo? ¿Qué hacen? Dicta un acto administrativo que se llama auto de imputación, donde está la acusación y ahí sigue el paralelismo con la vitalidad de esta absoluta. Entonces, aplica, ¿qué hace? Hace un análisis que va desde la denuncia, toda la conducta de la instancia conciliatoria, que no se llegó a acuerdo, va dejando sentados todos esos hitos, y llega hasta el momento en que define quién es la empresa o el proveedor que va a ser merecedor de esta imputación, el quantum de la amenaza de sanción que hace a que después la sentencia pueda analizar si realmente se pudo defender de la amenaza de sanción, y cuáles son las normas en las cuales se identificó la infracción. ¿Qué es lo fundamental que tiene que estar presente en el auto de imputación? La motivación, porque es un acto administrativo. Entonces es muy importante que identifiquemos congruencia en todo este recorrido y que identifiquemos la motivación en el resultado de a quién voy a imputar y por qué. ¿Cuáles son algunos puntos de conflicto? Hubo dos denunciadas y hay imputación sobre una sola. ¿Qué necesitamos ahí? Que la imputación nos diga por qué no está. ¿Puede no estar? Puede no estar, porque puede considerar la autoridad de aplicación que no corresponde imputar, porque de las resultas de las actuaciones surgió que no tuvo intervención, que la responsabilidad es directa de una de las firmas y la otra no interviene ni siquiera a través del 40, que es la responsabilidad solidaria. Pero tiene que surgir del texto de la imputación por qué fue esa empresa dejada de lado respecto de la que sí continuó con todo el trámite. Porque si no es una defensa que va a hacer la empresa
Claro. que sí fue imputado, es decir, porque no me Puede como sentencia sugerir incorpora una sugerencia De monto. de monto. Podría no tenerlo. Podría no tenerlo. Pasa que también es lo que habla Cecilia. Esa, si no hay sugerencia, digamos, el auto de imputación dice, sugiero que el señor juez de falta aplique una sanción a la empresa tanto, la aplicación de una multa de tanta plata, en virtud de la infracción a tales normas del Estatuto Consumeril. ¿Qué pasa si vos no pones monto? Y el tema es la justificación y la motivación de ese valor, porque eso también, si el director de defensa del consumidor recomienda un monto, ¿en base a qué lo recomienda? Bueno, tiene que estar justificado ese monto, esa correlatividad tiene que estar, porque aunque nosotros analicemos el hecho y pasa mucho cuando los hechos son muy repetitivos, digamos, cuando hay muchas denuncias de algo, y esto es escandaloso, tanta plata, bueno, pero ¿por qué tanta plata? Bien, entonces el monto de multa es importante para que no resulte arbitrario el monto. Aparte, los abogados del proveedor los va a poner a trabajar de una manera más intensa según cuál sea la aguja que se mueva con el monto de la sanción. ¿Sí? No es lo mismo si es una amenaza de sanción pequeña que una bastante grande. Pasa lo mismo que en materia penal. Tenemos los rangos mínimo y máximo, y donde fijamos en el medio, bueno, ahí, ¿por qué me vas a poner, por qué propones que me sancionen por este monto de multa? ¿Y cuál es la razón por la cual de esto me tengo que defender yo? Bien. En este momento, en vez de manejar un poco preguntas, si no hubo planteo de daño directo, que es, digamos, el espacio donde interviene particularmente el consumidor, el denunciante va desapareciendo de la escena a partir de la imputación. Se trae una relación más específica entre el proveedor denunciado, que ahí va a ser imputado, y la administración, que es quien le imputa. Salvo que hubiera planteado daño directo, en cuyo caso esto va a tener una adenda más que hoy claramente no vamos a compartir. Entonces se dicta la autoimputación, se le da traslado, se le notifica. ¿Para qué se notifica la autoimputación? Por eso, pero sí. Que esto es su derecho a defensa. De la mano lo que decía el doctor Remaggi, digamos, él dijo, ¿en qué instancia estaríamos? Bueno, o sea, para decirlo de una manera, podríamos decir, llegamos hasta acá con el consumidor y no hubo acuerdo. Bueno, es como que el Estado, salvo que haya daño directo, eliminemos los casos de daño directo, le extrae al consumidor el reclamo y va en búsqueda de ¿qué? De la sanción de la empresa. Por eso, cuando algún abogado plantea que, digamos, no, me están tratando ya hay dos procesos, yo ya hay iniciado un proceso civil y este proceso busca diferentes cosas. En principio el proceso administrativo busca la conciliación por el espíritu de la norma, y después ¿qué va a buscar? Sancionar, digamos, el Estado con su poder de policía va a buscar sancionar a un proveedor. ¿Bien? Por eso es diferente. Entonces le saca el conflicto al consumidor y busca, con la imputación que hizo, sancionarlo. Le da un plazo, como dijo Ceci, para contestar, para presentar su descargo. Donde tiene que fijar domicilio, Ámbitos administrativos. instituir domicilio electrónico. Acá empiezan a jugar modificaciones a nivel local de normas de la 267, que es la ordenanza general que tramita, o sea, que regula todo el procedimiento administrativo municipal, donde incorpora todos los elementos virtuales de comunicación. Se va a defender, va a ofrecer pruebas, hay una libertad probatoria, no es que no tiene poca, digamos, o no está delimitado a su prueba, sí lo que va a tener que hacer es que la documental va a tener que ser la original o certificada, bien. Y acá sí, esto que vos decías de la notificación, acá sí se invierte, y el que tiene a cargo toda la notificación de los testigos, toda el libramiento, o sea, llevar los oficios, cumplir con los plazos, es el proveedor. No queda en cabeza de la oficina librar los oficios a las oficinas a las que le requerimos información, sino que lo pide la parte, o lo pide el diputado, se le autoriza en aquellos casos, se le declara procedente en aquellos casos en que tenga que ver con hechos controvertidos, y a partir de ahí, el periodo de prueba, que es de 10 días, se le habilita
al proveedor, digamos, es él el que tiene que llevar adelante y hacer todo el impulso, porque si no, se lo tiene por desistido, y adiós. ¿Existe remedio contra la prueba delegada? ¿Existe qué? Remedio contra la prueba delegada. O sea, me denega una prueba, yo quiero compañeros testigos, me dicen que no. La oficina me dice que no. Debería de... ¿No hay proveedores, no? Soy el proveedor porque me notificaron el descargo. Todo ofrezco un testigo y me dicen, no, la oficina me contesta diciendo, no, ese testigo no procede y me lo rechazan, digamos. Exactamente. Dentro del procedimiento es el recurso de reconsideración por prueba denegada. Les voy a dar un ejemplo muy breve. Dijimos hace un rato, la prueba tiene que ser original, porque si la documental no es original, no se lo toma. Bueno, ¿qué pasa con las impresiones de los sitios web? Que son originales. Como la factura de Las impresiones, la factura original que viene el proveedor y dice, no, pero esta es la documentación que forma parte de su legajo, tenemos un legajo digital, y este legajo es original, no es una copia. Está impreso, pero es un original. Entonces, generalmente lo que hacían era plantear la reconsideración, por si lo rechazaban, poner una impresión, cómo lo subsanaban con esos mismos originales, con alguna firma original de proveedor. Pero después de la pandemia, cuando empezaron a recibir cosas del soporte electrónico, y empezó a escanear en PDF la documentación, aflojaron con un tema importante de traerme el original a la lista. Sí, ¿O no? Siempre hay que estar escaneado y verificado. O sea, el tema es Yo te mando un escaneo. sí. ¿Vos sabés si yo escaneé el original o una fotocopia? Si no, te tendrán que pedir el original para la compañía de la No, pero con el vos mandas todo el PDF hoy. La realidad es que hoy, después de que pasa esto, y vamos a ver que va al juzgado de falta, todo el expediente es virtual. No sistematizado, virtual, artesanalmente. Hermosamente virtual artesanalmente. Entonces, toda la documentación, Silvina, está escaneada. Hoy lo tenemos. No, estamos bien. Igual me parece que quizá tengamos que pensar en una segunda, porque quedaron temas. Sí. Todo lo que es formal, Tengo todo lo que es contencioso. una pregunta del Zoom, se las paso, que es la única que tuvimos hasta ahora. Es del doctor Alberto Lobulo, dice, ¿el denunciante consumidor es parte? Y si es parte, ¿no puede presentarse ante la Fiscalía a denunciar el incumplimiento dentro del artículo 173, inciso 11 del Código Penal sobre desbaratamiento de los derechos acordados? Nunca lo vi. Ok. Nunca lo vi, realmente nunca lo tuvimos que analizar porque nunca nos llegó a una situación así. Los incumplimientos generalmente se denuncian en el marco del expediente y la autoridad toma el guante y dice, hay un incumplimiento de un acuerdo homologado, hay que proceder a revivir el procedimiento, imputar por el incumplimiento y en ocasiones imputar también por el incumplimiento originalmente denunciado que representaba infracción al deber informar, al trato digno. ¿Sí? Pero Nunca lo vi. el doctor Garra decía hoy que no es una sentencia, digamos, pero nunca fue planteado. A ver, y si lo presento al juez de falta, yo digo el juez de falta quiero que rubrique él el acuerdo digamos, no sé, digo, no sé que el juez de falta no es un juez en los términos civil y comerciales, digamos, pero igual, yo busco esa fuerza a ver si de esa manera no, es posible, digamos, no sé, digamos, vamos a hablar con no sé. Bueno, pero nada... ¿Quién tiene que decir no sí y apagar la cámara? Pero a ver, nada optaría a que, por ejemplo, en un acuerdo que se celebre en la OMIC, donde se convenga que la empresa va a pagar daño directo en favor del consumidor, ¿no? El acuerdo homologado no te va a decir que va a pagar dinero. El acuerdo homologado te va a decir la empresa se compromete a darle X suma. Bueno, pero si yo... Bueno, pero, ok. Claro, en realidad es correcto. Pero bueno, ponele que en el acuerdo homologado convenimos homologarlo judicialmente. Sí. Lo podría hacer las partes. Podría decir, bueno, mirá. No, lo sé lo que... Pero digo, en ese caso el consumidor podría pedirle y nada optaría a que ese acuerdo que se hace en la OMIC
se homologue judicialmente. Debería estar en un juicio ordinario de trámite. Es un acuerdo cualquiera, porque Pero vos podrías en este caso, que ya vas a comer y lo vas a homologar judicialmente, dar efectivo entre las partes. Claro. Que eventualmente ese cumplimiento lo van a poder ejecutar. Ya está. Digamos, o sea, si llegas a esta instancia de homologarlo judicialmente, vas un pasito más y le das todas las fuerzas. Yo pensaba en el lobby, si bien no tiene fuerza como para ejecutarlo, sí que es un elemento más para poder nutrir un país efectivo. Sí, Sí, porque es nuevo de trato, digo. Si una acción y luego llegué a un acuerdo con la esperanza de acordar y de solucionar, y de nuevo. Entonces es una decisión empresarial, cumplir es una decisión. Sí. Bueno, Dejamos acá. Podemos avanzar. El tema es que nos quedemos sin Zoom. el Pero... tema nos preocupaba, pero estamos bien, porque el Zoom todavía no nos avisó, así que podemos avanzar un poquito más. Si quieren, no hay ningún problema. De última avanzamos. Hecho todo este acting. No, si quieren avanzamos. Andá. Muchas gracias. No, si quieren avanzamos 10 minutos más, después vemos si hay alguna pregunta. Bueno, se acompaña con la prueba, se produce toda la prueba. Bien, y viene la instancia del cierre del sumario. que en realidad la ley, ¿cómo lo llaman? Cierra de la instancia conciliatoria. Exactamente. Para la ley, la instancia conciliatoria inicia con la denuncia, o con la apertura y la convocatoria, y termina cuando termina todo este recorrido. O sea, después de dejar de la prueba y que se produce toda la prueba, ahí recién termina la instancia conciliatoria. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la empresa hasta ese punto puede acordar, y ese acuerdo homologado y cumplido va a cerrar el expediente y va a generar el archivo. Bien, diferente si ya la causa llega al juego de falta después de esto. Digamos, pero la gente que considera, y una vez que la empresa ya le notificara, la empresa hizo el descargo, no, mira, no sirve, me mira. Si no le está gustando, es una información que le va a servir. Bueno, vos, es más, vos podés producir toda la prueba, produciste toda la prueba, y un día antes, porque te iluminaste, que hagan el despacho del cierre del sumario, mejor dicho, antes que te lo notifiquen, vos presentás un acuerdo y ese acuerdo va a valer y a lo mismo que hubiera sido la primera audiencia hasta el juzgado de falta. con otro valor. Sí, bueno, pero se quiere decir ¿Con qué? Pueda tomar un acuerdo homologado después de la imputación. Porque si no es muy sencillo. No es hasta el cierre. No, sí, digo esto. El sistema que se toma con el efecto del acuerdo homologado después de la imputación. No, digo yo lo que quise decir es que he llevado acuerdos al juzgado, siempre en pos del acuerdo, y en pos de darle la solución al consumidor, y que ustedes lo han considerado, aún no siendo la instancia. Pero la ley dice- Hasta el cierre de La ley dice que hasta el cierre de la instancia conciliatoria. Pero Hasta el cierre de la instancia conciliatoria. Está bien, después está la valoración propia que puede hacer alguien, pero, digamos. Sí, yo no he visto situaciones de homologaciones posteriores a la imputación. O sea que yo tuve una en el juzgado de faltas de 2 de La Plata. Un tema que agarramos de una empresa. Sí, Sí. fue un tema que agarramos de una empresa que era muy viejo y que había pasado por toda la instancia de la OMIC en La Plata, Claro. sin llegar a un acuerdo, y cuando lo agarramos ya estaba para el dictamen del juzgado de faltas, ya había cerrado la instancia conciliatoria, y ubicamos al consumidor, hicimos un acuerdo y lo homologó el juzgado de faltas, que de hecho Rusconi, no estaba Rusconi, no, fue el año pasado, que de hecho no hubo sanción para la empresa. Cierre del expediente. Con el acuerdo Archivo. lo archivó. Yo lo que creo al respecto es que para la firma, desde mi punto de vista, ya tenés una amenaza de Sí, sanción. claro. Son otras las reglas de juego que si vos de primera vas. No, la empresa le salió sus mangos, pero se ve que el juez de falta dijo, bueno, mira, con lo que pagó al consumidor, lo doy por satisfecho el tema. Pero sí, está bien, también te dice que si no hubiera acuerdo, te imputarán. En eso es un poco contradictorio la ley. Pero, bueno, O sea, de acuerdo a cómo lo interpretes. Pero está bien, exacto. pero no hubo acuerdo. Me implica que no hubo ahora. Claro. Entonces ya, digamos, es como que el momento Ese es el momento que nos agarramos los pelos. O sea, si hay alguien que se consigue, está pensando.
Ya pensé que van a tener problemas. Listo. De acá arriba, menos Sí, por eso, aquí no te puedo ayudar. cuando José que lo dicta, que lo dicta. Bien, Lo dije a la OMIC, ya lo dije. sigamos, sigamos. Otra discusión que hay es la cuestión de la mediación prejudicial y la mediación en sede de OMIC. No, Rafa, lo hemos hablado de eso. La mediación que te tomen, digamos, al momento de iniciar el daño, el juicio civil y comercial, que te tomen esa mediación en la OMIC para obviarte la mediación prejudicial. Y eso sería lo ideal. Pero Bueno, Yo digo que hay partidos y que tienen una lógica de última para decir. no, de hecho no existe porque. No, porque además la ley, la 13952 es de orden público, entonces lo que te dicen es que es obligatoria. Pero más allá de eso, entiendo que es una incongruencia y para mí ese orden afecta de alguna manera al 42 y al 38, porque lo obliga al consumidor a ir a distintas instancias en vez de unificar todo en una sola vía, que sería lo correcto, que es lo que hace en definitiva la 26993 con el COPREC. Lo que pasa es que ya aparece el COPREC y te dice, vos mirá, vos te preocupate, vos andás a la instancia administrativa. De ahí, si se acuerda, perfecto, y si no se acuerda, se abre una doble vía. La vía sancionatoria, que sigue por su carril administrativo común, y la vía judicial para que vos puedas reclamar por tus derechos. Que es lo que ahora se pretende con un proyecto que se está armando sobre conciliación de consumo. Es decir, empezar a unificar en una sola vía el camino, porque si no es desgastante para el consumidor. Y además de ser... Voluntario, claro. Claro, pero lo que pasa... No, está bien. La falta de experiencia de Pero- que hace No, está bien, Leandro. Está perfecto, pero ¿sabés qué pasa? En realidad, más allá de que sea voluntario, es interesante la vía administrativa, pero ¿por qué sobre todo? Porque lo que hace, no, y sobre todo para formar conducta en los proveedores. Es decir, el proveedor que vos denunciás ante el COPREC, el proveedor sabe que si el tema no lo soluciona ahí, tiene una doble vía que lo va a terminar complicando. Una vía sancionatoria, que es la del Estado, que tiene el deber de controlar a las empresas y al mercado para que no haya monopolios, para que no haya conductas abusivas, etcétera, y a su vez para tutelar los derechos de los consumidores. Pero hay una tutela efectiva de los derechos de los consumidores que se da a través de la función administrativa del Estado. Y en este caso, en la provincia, eso es una pata floja, porque si vos como abogado, que es lo que hacemos mucho, porque ahí viene un tema que está para hablar ahora, aunque sea 2 minutos. Si vos no vas a la OMIC como abogado del consumidor, porque no te van a regular horarios y porque vas a tener que estar peleando por esos mangos y va a ser un trabajo innecesario, y le decís a tu cliente, no, dejá, vamos directamente a la vía judicial, el Estado se está perdiendo de una función muy importante de los consumidores, que es la función del denunciante. Porque cuando el consumidor denuncia, lo que hace es actuar como un agente del Estado. Entonces el Estado tiene miles de ojos. Esto es lo que dijo Federico Álvarez Larrondo cuando asume la OMIC. Es muy interesante porque le dicen, bueno, tiene pocos funcionarios y pocos inspectores. Y Federico dijo, tengo 600.000 inspectores. Cada uno de los consumidores es un inspector, cada una de las personas. Entonces, es interesante unificar esto porque a vos te permite que la conducta de los proveedores esté mucho más circunscrita a lo que pretende el artículo 49 de la Constitución Nacional y el 38 de la Constitución. Pero yo me contextualizaría en nuestra situación actual del país y lo que significa hoy financiarse un proveedor de, no sé, de una empresa que te vende una heladera que no funciona, que es el caso que hoy, como la doctora, que vale 300.000 pesos y te hace pasear por defensa del consumidor durante un año y después va a mediación y te ofrece devolverte la heladera y agradecer que devuelva la heladera. Exacto. No te indemniza nada, no te paga. Bueno, pero eso Entonces vos en vez de ir a defensa del consumidor como abogado del consumidor, no te conviene. Mejor no me llamo a defensa del por eso que digo, el COPREC es la línea interesante. Y esto es lo que la provincia debería lograr. Para mí no se convence al abogado, si vos haces un camino, el Estado toma el lugar del abogado y se llama incumbencia en el mediador. No. ¿Qué, con la conciliación? Sí. No, porque vos en la conciliación también tenés mediadores, tenés conciliadores.
que pueden ser los propios mediadores. Sí. Claro, Ah, de hecho, la OMIC, fueron una mediación, digamos, mediación, sacar todo el- está bien, pero por eso. estamos buscando una aplicación que son mediadores. No, les paga el Estado. Sí, pero bueno, Acá es distinto, acá tenemos una realidad muy distinta. pero en la con lo que pasa provincia, OMIC, ¿eh? no, está bien, pero en la provincia lo que hay hoy es un Al final se proyecto, matan los de Copred por agarrar las pero causas. en la provincia hoy hay un proyecto de hacer una conciliación de consumo, que es un COPREC, Exacto. para la provincia de Buenos Aires. en la Que medida que- vendría a trabajar después en consonancia con la SOMIC, porque además las SOMIC tienen una realidad, y es que Mar del Plata debe ser, para mí es el municipio más importante de la provincia de Buenos Aires, si sacamos algunos municipios de AMBA, ¿no? O sea, La Matanza, pero más importante que La Plata, sin duda. Muy importante. Bueno, ¿no? pero vos pensás que hay OMICs, por ejemplo, y está Pablo conectado ahí, donde, sí, está Pablo también y todavía conectado, en Miramar, donde son 1 o 2 miembros, y es muy difícil porque cuando empiezan a tener un cúmulo muy grande de tareas, se les hace muy complicado. Y hay lugares que incluso tienen una sola persona trabajando. Ni hablar en verano. Bueno, Bueno, pero ahí en que cualquier la momento. Argentina no centralizan los temas. Bueno, sí, pero Miramar en verano. Ahí nos pide Pablo Tamendi, perdón, ahí nos pide Pablo Tamendi que hablemos de a uno que no entiende, no se escucha nada en el Zoom, dice. Nada. Sí, ¿Quiere hacer alguno? Un cierre de todo esto que acabamos de hacer, ¿no? ustedes. Bueno, llegamos al juzgado de falta. Ahora, ya me adelanté. ¿Quién es el órgano competente en General Pueyrredón de resolver, de asumir la parte resolutiva de las actuaciones administrativas? En Mar del Plata hay un juzgado de faltas que está especializado en materia de derecho al consumo. No nació originalmente especializado en la temática, pero fue migrando su competencia a dedicarse con competencia exclusiva, no exclusiva. ¿Qué tiene que contener la resolución? Tiene que tener un poco de todo este recorrido que se llevó adelante, la congruencia entre lo que fue imputado y las defensas definidas por la empresa proveedora imputada, tiene que tener un análisis de la prueba y tiene que tener los distintos elementos contemplados en el artículo 77, que nos dice que hay que ver cuál es la actitud conciliadora, si llegó a un acuerdo o no, cuál fue el impacto negativo respecto de la economía del consumidor, cuál fue el beneficio obtenido para el proveedor, si tiene o no antecedentes y cómo están acreditados esos antecedentes en la actuación administrativa. Nos abre la puerta en un último inciso diciendo que toda aquella otra cuestión que considere relevante, porque nosotros ahí, por ejemplo, es donde incorporamos algunas cuestiones vinculadas a la conducta del proveedor durante todo este íter procedimental. No sé si que me está faltando. Ah, no, la posición del infractor en el mercado. Eso es muy importante, porque no es lo mismo cuando nosotros resolvemos una causa que tiene que ver con una multinacional, que cuando es proveedor que tiene un pequeño comercio de barrio y que tal vez su inconducta es considerable, pero por un lado tenemos la réplica de la conducta en otros eventuales consumidores, y por otro tenemos el impacto económico que también, aunque parezca que no, nosotros consideramos, ¿no? Aplicar sanciones que afecten considerablemente o que tengan un gran impacto económico en el proveedor, porque si no estaría, digamos, sería totalmente desarticulado con el sistema de mercado, que tampoco es lo que nosotros buscamos a través del juzgado. Acá cuando nosotros preguntamos qué facultades tiene el juzgado de faltas en esta instancia es porque estamos hablando de un artículo que es el artículo 71, que en realidad lo que permite es que el juzgado, cuando recibe las actuaciones, pueda hacer algún análisis y proveer alguna prueba o llamar a alguna audiencia que no hubiera dejado, o sea, nos damos cuenta que hay un bache, entonces buscamos tratar de esclarecer la situación lo más adecuadamente posible, entonces generamos esas instancias, siempre teniendo en consideración que hay que darle traslado adecuado, todo tiene que estar a la vista
del proveedor que interviene. Me olvidé de un paso previo a esto, que es consecuencia de algunos fallos de la Cámara Contencioso Administrativa Departamental, que ha incorporado antes de la llegada de las causas al juzgado de faltas, la emisión de un dictamen previo por parte del órgano legal del municipio. ¿Sí? Porque considera que el dictamen previo del artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia es aplicable a este tipo de procedimientos, cosa que no se hacía, y esto viene a cuento de la sentencia de Federación Patronal de Cámara. Así que, como punto intermedio entre el cierre del sumario y la elevación, primero tenemos que obtener el dictamen jurídico previo, quiere decir que OMIC lo manda vía virtual a Legal y Técnica nos manda la causa con el dictamen previo cuando se encuentra en condiciones de ser resuelto. Perdón, hay una pregunta del doctor Elvis Toto que dice, ¿cuál es el monto más alto de multa que han impuesto? Y depende, porque en realidad creo que en algún momento hemos puesto La certificación. claro, Va por ahí seguro. Va por ahí la pregunta de él va por ahí seguro. creo que en su momento hemos puesto algo de 2 millones de pesos. Sí, pero no recuerdo bien cuál es el más alto. También hay que tener en consideración todas estas cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo el tipo de empresa, no es lo mismo el nivel de residencia, no es lo mismo si hay involucrados derechos personalísimos cuando hay una situación de trato indigno o cuando hay una situación, una reiteración en infracciones vinculadas al derecho a la salud. ¿Sí? Tenemos un caso paradigmático de una empresa de medicina prepaga con un consumidor que tiene un hijo que tiene una infinidad de dificultades, y desde el minuto 1 la empresa de la prepaga le genera incumplimientos todo el tiempo en la provisión de los elementos, en la rehabilitación, en la cama ortopédica. Tuvo que hacer como 4 denuncias. De hecho, no sé si ahora necesitan una denuncia nueva. Entonces, esas cosas sí se contemplan. Judiciales. Y Muchos actuación amparos, judicial, en muchos casos hiperjuicios. en el federal, digamos, toda esta conducta. Entonces, no recuerdo el número preciso, pero bueno, contemplamos todas estas cuestiones también. Cecilia, y una pregunta siguiendo esta línea. Sí, Cuando aplican las sanciones, sí. ¿lo hacen con un criterio objetivo o también pretenden digamos, este principio subjetivo de culpa grave, por lo menos para aplicar la sanción, digamos, en los términos más gravosos? O sea, ¿esto lo evalúan o ya con el incumplimiento hay un nivel sancionatorio considerable? No, nosotros nos paramos objetivamente sobre los hechos. Lo que sí se hace, sobre todo en este caso, es que se generaron instancias de acercamiento, y hasta tanto no fue realmente resuelta la situación objeto de esa parcialidad de la denuncia y un compromiso a cumplir posteriormente, no se liberó el momento de la resolución. Entonces, En este caso, preguntabas, Rafa. Sí, sí. Sí. Con el consumidor que... Porque en ese caso, un acuerdo, en ese caso había varios expedientes judiciales, había amparo, había derechos y perjuicios, y llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo por una cuestión monetaria, y previo a la resolución se hace una audiencia. Previo a que el juez dicte, digamos, a que Mumare dicte sentencia, se fija una audiencia. Y en el seno de la audiencia surge que había nuevos incumplimientos, que hoy en día, viendo que hay muchas más denuncias, seguramente hubo mucho más. Pero entonces, bueno, se hizo como una cuestión temporal, dijo, bueno, ¿qué no están cumpliendo? Y al día de hoy no cumplen esto, esto, esto. Bueno, a ver, nueva audiencia hasta que se acredite eso. Hasta que llegó un momento que se había acreditado bastante, que estaba más o menos en paz, para decirlo de una manera, y ahí se dictó sentencia. Con una sanción igual. Bien. Con sanción considerable. Consideramos que se disciplina favorablemente porque hemos evitado la administración. Bueno, ¿qué hacemos con esa resolución administrativa, con esa sentencia? Ahora sí, Nico. ¿Qué hacemos con la sentencia? La notificamos, lógicamente, porque volvemos a habilitar
la posibilidad de que cuestione ese acto administrativo que también tiene que estar motivado. ¿Y cuál es el fuero que entiende en lo que sería la revisión de estos actos administrativos? El fuero contencioso administrativo. Pero no lo hace por vía de recurso, lo hace por vía de acción independiente, que es lo que nos dice el 70 de la 13133. No es como una multa común de tránsito, uno va por accionar. No va por apelación, sino que va por acción independiente. Es una demanda de sumar legitimidad, buscando la legitimidad. Por eso es importante la razonabilidad, la motivación del acto administrativo, que se va a atacar. Lo presentan, por eso. Notificamos, recibe la notificación, lo presenta en el juzgado, todo lo hacemos virtualizado. Y nosotros tenemos, porque tenemos ejercicio profesional, el juzgado de paz. Como hablamos todo el No, perdón, lo presentan en el gracias, Cristina, lo presentan en el órgano que dictó el acto administrativo, es decir, en el juzgado de paz. Nosotros verificamos por arriba que esté cumpliendo con todo, pero la realidad es que le damos vía también por algún fallo anterior de AMX, lo elevamos al contencioso a través de receptoría. Nosotros lo metemos a receptoría con el tope nuestro, con habilitación por ahí. No intervino, solicitando daño directo, no pasa nada. No te ha tratado de centro para bien ahora. Porque, perdón, Leal, ahí la garantía es, si yo hubiera sido la con Cablevisión, ¿sí? Ahora ahí va a ser municipalidad contra Cablevisión. Que dice que el denunciante debería tener intervención aún, El rol de la víctima. claro, exactamente, aún sin haber interpuesto la petición de daño directo. No estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que la carátula ahí se cambia, difiere, y cuando vos cambia la en el contencioso administrativo, ya el apellido del denunciante desaparece. Es la municipalidad y la empresa. Exactamente. Y bueno, nosotros lo pasamos a receptoría lo radica y a partir de ahí nosotros desaparecemos del divorcio. ¿Qué sucede cuando hay daño directo? Para darles este pequeño manifiesto. También se notifica, en el medio pasan cosas porque tengamos en cuenta que la 13 no prevé procedimiento para llevar adelante lo que tiene que ver con el daño directo, entonces todos pueden más o menos armarlo para que nosotros podamos tener herramientas. Pero en este caso también se le notifica al denunciante, el denunciante tiene esta oportunidad, de hecho los contenciosos han tenido causas cruzadas donde tenían pretensión anulatoria del condenado y pretensión anulatoria del denunciante porque estaba disconforme, por ejemplo, Con el daño del daño directo. Claro. Y que bueno, a veces se juntan, a veces no, ya eso no es mi espera de denunciante. Pero bueno. Y hemos llegado a donde Fede. A muchas gracias. Muchas gracias. Sí, inviten ustedes ya que están ahí para la próxima, el 8 de julio. Los invitamos a la próxima jornada en el marco de estos talleres, que es sobre fideicomiso inmobiliario, consumidor, ¿no? Y contrato A cargo de del ahorro doctor Tarencio. No lo tenemos confirmado el doctor. No está confirmado el doctor Tarencio. Esto estoy. Pero ahora como el único confirmado hasta ahora soy yo, vamos a ver si me sale. ya con el doctor Buena ya sobra, así que Sí, sobra. Así que nos esperamos en el mismo horario. Sobra. Mismo horario. Mismo horario. 16 horas, mismo canal. Mismo canal, todo igual. Exactamente. Y vengan al colegio. Muchas gracias. Ahora viste que explotar la cámara, es un desastre. Vamos a acordarte. Primera charla que me quedo. Muy bien, impecable.